Comienza el círculo. My telling of the history of the 1970s is the hippies did win, and we landed on the moon in July of 1969. Woodstock started 3 weeks later, and with the benefit of hindsight, that's when progress stopped and the hippies won. Is this so preposterous, what I've just told you, as a broad account of the stagnation that the entire world has submitted for 50 years to peace and safetyism? This is 1 Thessalonians 5:3. The slogan of the Antichrist is peace and safety, and we've submitted to, the FDA regulates not just drugs in the U.S., but de facto in the whole world, because the rest of the world defers to the FDA. The Nuclear Regulatory Commission effectively regulates nuclear power plants all over the world. People, you can't design a modular nuclear reactor and just build it in Argentina. They won't trust the Argentinian regulators. They're going to defer to the U.S. And so it's at least a question about why we've had 50 years of stagnation. And one answer is we ran out of ideas. The other answer is that something happened culturally where it wasn't allowed. And then the cultural answer can be sort of a bottom-up answer, that it was just some transformation of humanity into this sort of more docile. We have dedicated our company to the service of the West and the United States of America, and we're super proud of the role we play, especially in places we can't talk about. And we love our success in the U.S. and globally. Also, we are doing in the United Kingdom and many other places. Palantir is here to disrupt and make the institutions we partner with the very best in the world, and when it's necessary, to scare enemies and on occasion kill them. And we hope you're in favor of that. Americans are the most loving, God-fearing, fair, least discriminatory people on the planet. And they want to know that if you're waking up and thinking about harming American citizens, or if American citizens are taken hostage and kept in dungeons, or if you're a foreign power sending fentanyl to poison our people, something really bad is going to happen to you and your friends and your cousins and your bank account and your mistress and whoever was involved. Hay algo que está cambiando delante de nuestros ojos y que vale la pena mirar de frente. Ya no alcanza con pensar a la nueva ultraderecha solamente como una corriente política que gana elecciones. Estamos viendo la convergencia entre grandes fortunas tecnológicas, inteligencia artificial, empresas de datos, industria militar y proyectos políticos que cuestionan de distintas maneras los límites de la democracia liberal. Peter Thiel es una figura central para entender ese cruce. Es cofundador de Palantir y una de las figuras más influyentes del ecosistema tecnológico de esta derecha estadounidense. Es un ensayo publicado en 2009, llegó a escribir que ya no creía en la libertad, que ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles. No es una frase menor, obliga a preguntarnos qué ocurre cuando una parte de las élites tecnológicas deja de pensar en la democracia como un horizonte político deseable y empieza a verla como un límite. Y Palantir no es una empresa tecnológica más. Su negocio está profundamente ligado al Estado, la inteligencia, la defensa y el análisis de enormes volúmenes de datos. En enero del 2024 anunció una asociación estratégica con el Ministerio de Defensa de Israel para apoyar misiones relacionadas con la guerra. Su CEO, Alexander Karp, sostiene públicamente una concepción muy fuerte del vínculo entre tecnología, seguridad y poder occidental. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos mirando cuando hablamos de Thiel, Karp y los llamados neoreaccionarios? ¿Una nueva ideología de derecha? ¿Una nueva alianza entre capital y Estado? ¿O algo todavía más profundo? ¿Una transformación de la propia idea del poder político? Y hay una segunda pregunta que para nosotros y nosotras es inevitable. ¿Por qué todo esto nos interesa especialmente en Argentina? Porque Peter Thiel no solamente visitó la Argentina y se reunió con Javier Milei en la Casa Rosada en abril de este año. En agosto del 2026 se conoció además que su fondo, Thiel Macro, adquirió aproximadamente el 1% de Vista Energy, una empresa fuertemente vinculada a Vaca Muerta, por unos 76 millones de dólares. Al mismo tiempo, el Estado argentino viene desarrollando capacidades de inteligencia artificial aplicadas a la seguridad
incluyendo reconocimiento facial, análisis masivos de datos, vigilancia de redes y sistemas predictivos, y existen reportes sobre contactos e intentos de vinculación con Palantir que tenemos que distinguir cuidadosamente entre lo documentado y lo que todavía no está aprobado. Por eso proponemos 2 movimientos. Primero, entender quiénes son TIL, CARP, Palantir y esta nueva derecha tecnológica, y después volver la mirada hacia acá. ¿Qué significa que la Argentina aparezca como un territorio de inversión, experimentación y posible articulación entre tecnología, recursos estratégicos, seguridad y poder político? Ese es el laboratorio argentino que queremos discutir hoy. Por eso tenemos a mi derecha, hola Alejandro Mosquera. Hola, ¿cómo te va, Marina? ¿Cómo estamos? Muy Hola, bien. Valeria Di Croce. ¿Cómo estamos? Bueno, Alejandro, Martín, ¿Cómo andás? ¿cómo estás? Bien, Bienvenidos para abordar estos temas en donde el material recibido que corresponde a Alexander Karp, que es este libro que tenés acá, y CEO de Palantir, es para profundizar sobre este descubrimiento, Valeria Di Croce, que trajiste a la sociedad argentina allá por el 2022, cuando estábamos en un año en donde hay una ruptura, ¿no?, del pacto democrático, porque no podemos hacer que la historia sean hechos cindidos uno de otro, sino que tienen un correlato histórico, y ese 1 de septiembre Petronas estaba haciendo un acuerdo por una inversión en Vaca Muerta, y durante la noche hubo un intento de femimagnicidio que tiene los autores materiales apresados, pero no investigado la autoría intelectual de ese intento de feminicidio, y hubo una ruptura del pacto democrático, y desde esos días a este tiempo hay realmente una debacle que es este tobogán en caída libre que no sabemos a dónde va a terminar. En ese año fue que trajiste a nuestro conocimiento a este, bueno, neoreaccionario o magnate, el arquitecto de Silicon Valley, ahí va, eso, al arquitecto de Silicon Valley, que ya estaban mirando, ¿no?, a Argentina como también primer deudor del Fondo Monetario Internacional, que todo tiene que ver con todo, y me parece que hay anclas ahí de lo que quieren apropiarse en este nuevo tecnofeudalismo, que lo que quieren es nuestros recursos estratégicos, ¿no? Y para eso, bueno, disolver un poco nuestros avances democráticos en todos esos años que sí supimos robustecer la democracia. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo ahí voy a empezar peleando, pero no mal, sino yo tengo una discusión con el término de tecnofeudalismo. Creo que entiendo que Varoufakis trae el término para explicar un fenómeno, pero adhiero más a la idea de que seguimos estando en el capitalismo, porque lo que veo es una profundización, en todo caso, de prácticas del propio capitalismo, y porque me parece que nos cuesta más, por lo menos pensando de manera situada como latinoamericana, pensar en el tecnofeudalismo, porque no fuimos una sociedad feudal, si fuimos colonia. Entonces me parece que el proceso que estamos viviendo, sobre todo después de la pandemia, en la aceleración, lo que dice en su momento Thiel y tanto Karp también lo va a repetir, de esa necesidad de acelerar los procesos en pos de un progreso inevitable, ¿no? Esta idea de que nunca hay alternativa al progreso. Y difiero en el concepto de tecnofeudalismo porque creo que es confuso creer que estamos ante algo nuevo. Creo que es como un momento el otro día lo pensaba de la mano de Lenin, ¿no? Esta idea de el imperialismo como fase superior del capitalismo. Bueno, podríamos hablar de un tecnoimperialismo como fase superior del capitalismo de plataformas, en donde entiendo yo, por lo menos, que hay una alianza estratégica entre estas grandes corporaciones tecnológicas y los combustibles fósiles. Veo un retroceso, por lo menos en Estados Unidos, sobre todo a partir de la profundización del modo productivo, de la mano del fracking, en donde empiezan a retroceder con toda esta idea, ¿no?, muy de los 90 y de la globalización y de lo verde y del crecimiento que eso también implicó en términos productivos para China. Pensemos que todo lo que va en torno a esa transformación de la energía de fósil, ¿no?, a la energía verde, tiene que ver también con un crecimiento de China. Entonces hay ahí también un contexto geopolítico y económico que mirar fuertemente, y esa alianza estratégica que generan estos empresarios, de la mano de la energía también, por eso el interés en Vaca Muerta, por el interés también en los centros de datos, me parece que requiere de nosotros leer
el concepto más de capitalismo, de profundización y de un imperio que de la mano además de una doctrina conocida para nuestro continente, con un presidente y un secretario de Estado norteamericano que habla, ¿no?, de la doctrina Monroe de nuevo y que se refieren a nuestro continente como su hemisferio. Y Sí, que doctrina Monroe, ¿no? Claro, pero además Monroe. manifestándolo, ¿no? O sea, lo ven como un territorio ya no en disputa, sino del cual apropiarse, porque además provee todo aquello que ese capitalismo de plataformas requiere: energía, minerales críticos, grandes extensiones de tierra, zonas de baja temperatura y también ese concepto de la zona refugio, ¿no?, de nuestro continente como no solo una zona de sacrificio en determinadas regiones, sino aparte como el refugio si todo sale mal. Entonces, me parece que demanda pensar económica, geopolíticamente y territorialmente, no en feudos, ¿no? Porque la nube es como muy inmaterial y yo creo que hay que darle materialidad a lo que requieren, digo, detrás de todas esas narrativas que construyen filosóficamente y de cómo van armando, ¿no?, toda esa arquitectura social gracias a la extracción de datos. Hay un extractivismo gemelo de datos, digo, lo cuenta Cecilia Ricap en su nuevo libro, Teoría de la Dependencia Tecnológica. Digo, coincido más con esa idea, ¿no?, con pensar en un momento de colonia digital, si queremos, con una reprimarización de la economía muy profunda, con un acreedor que es socio estratégico de estas empresas, que conforma ese tecnoimperio y que tiene en nuestro continente claramente el futuro de ese desarrollo tecnológico. A ver, agrego algunas cosas, porque yo comparto casi todo lo que dijiste. Yo comparto todo lo que dijiste, pero son neoreaccionarios, digamos. Sí, No tiene sí. una concepción. Sí, una cosa no quita la otra. Pero no, le quiero agregar esto a lo que vos decís, porque también comparto en gran parte de lo que decís sobre el libro de Tecnofeudalismo. Yo sí creo que hay una modificación del modo de producción, eso es un proceso del modo de producción capitalista. Pero ¿qué le agrego a este enfoque que comparto? Es la idea que vivimos un mundo en multicrisis y entre esas crisis está la conformación de los bloques que se están desarrollando en el medio de guerras que uno podría decir es una guerra mundial en cuotas o son guerras locales, como cada uno lo quiera ver. Pero vivimos una etapa de declive del imperio norteamericano, declive largo, por supuesto, violento, lo que se quiera. ¿Cómo entender Palantir en ese contexto? Entonces, ¿qué le agrego a todo lo que se está diciendo? Que no estamos discutiendo con filósofos, serán filósofos, tendrán ideas. No estamos discutiendo solo con ultra ricos que quieren modelar la conciencia mundial, lo cual es cierto. Sino que estamos ante una práctica de que Palantir se fusiona en gran parte con las Fuerzas Armadas norteamericanas, con el Estado, con Trump, con este modelo que está llevando adelante. Y ligado a eso, lo dicen claramente y bestialmente. Sí, no hay eufemismos. No hay eufemismos. En esto. Por eso me cierra más el concepto de tecnoimperio en términos de decir, bueno, estamos en un nuevo momento. Sí, que tengo una vinculado también al fin, digo, si uno lo piensa, veo el libro ahí de Alex Karp y pienso en los 22 puntos del manifiesto. Digo, creo que no es casualidad que haya, veo continuidad en este proceso del complejo tecnológico militar de los 50, post Segunda Guerra Mundial, esa advertencia, ¿no?, en su momento de Eisenhower sobre lo que iba a pasar, sobre ese entramado de vinculación entre las empresas, la política y la vigilancia. Y creo que eso empieza después del 11 de septiembre del 2001. No es casual tampoco el momento en el que esa empresa es financiada por la CIA. Estoy de acuerdo. ¿Y qué ofrece esa empresa? Hay un momento en donde el estado de excepción se pretende construir como una normalidad después del atentado de las Torres Gemelas, y Palantir viene a ofrecer, de la mano de la inversión inicial que hace Incutel, el Fondo de Inversiones de Desarrollos Tecnológicos de la CIA, esa empresa viene a decir, bueno, yo vengo a darles la respuesta a este problema que tienen. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que en realidad no lo estaba agregando por un debate entre nosotros, sino cómo mostrar. Porque hay que discutir que Palantir y todos estos que se visten como hippies, entre comillas, tienen con un ODE, objetivo beligerante, belicoso. No solamente están parte del genocidio en Gaza, lo están llevando adelante ellos. La inteligencia artificial, por más que la empresa lo esté negando en muchos casos, porque dice, en última instancia la decisión la tiene un ser humano,
pero están desarrollando inteligencia artificial para decretar está mal dicho, para analizar a lo que ellos entienden como sospechosos para que el dispositivo militar, del cual ellos son parte también, termine con lo que está terminando en Gaza. Por eso es, yo sí creo que hay un proyecto civilizatorio detrás de este momento, y por eso me resulta tan difícil por ahí discutir si estamos frente a un modelo económico u otro, cuando en realidad es un proceso, ¿no?, de declive del imperio, lo entiendo así, lo comparto, pero que precisamente en este proceso va a hacer todo lo posible para que no suceda. Claro. Y hacerse cargo de todas las herramientas que tiene, por eso la reactivación de la doctrina, por eso la vuelta a Latinoamérica como el foco hacia donde tienen que controlar a la población. Y esa tecnología ayuda a eso. Claro. Es un proceso civilizatorio que va de la mano de una construcción de una nueva narrativa, de poner en discusión determinadas verdades, de pérdida de autoridad, que les facilita también ese caos que se genera. Hay una disputa, no los creo filósofos, sí los creo lo suficientemente perversos, inteligentes, para entender que tienen que diseñar una arquitectura nueva que justifique el proceso civilizatorio, sobre todo, se entiende ahí la disputa con Europa, claro, ¿no? Claro. La invalidación de Europa como alguien con el que se tiene que dialogar, porque es la decadencia de Europa la que les permite también a ellos, ocupar en su ese narrativa, lugar. ocupar Claro. ese lugar. Correcto. Martín Mosquera, editor de Jacobin, esta revista que trajiste amorosamente para nosotros. Gracias. Y nosotras, preguntarte a partir de lo que dice Valeria Di Croce, es, también está esta situación de que necesitan a América Latina y el control poblacional de nosotros y nosotras, en una reorganización social a partir de esta crisis de subjetividad institucional que generan, pero ¿qué pasa también con el emergente asiático, ¿no? Con la otra parte del mundo que no es Occidente y que también disputa el territorio, ¿no? Porque Argentina no deja de ser un territorio en disputa. Sí, déjame, ya que surgió el tema, quiero aportar mi coincidencia con la crítica del concepto de tecnofeudalismo. Se ha popularizado como una etiqueta muy periodística, ¿no? Como para describir un capitalismo. Tiene marketing, decís. Tiene mucho más marketing que sustancia, sobre todo en la formulación de Varoufakis. Hay un autor francés que se llama Cédric Durand que lo trabaja un poco mejor, pero vivimos en un hipercapitalismo, ¿no? En todo caso con monopolios tecnológicos, pero lo que está en el centro es la explotación capitalista, no la renta, digamos, ¿no? Pero bueno, despejado eso. Cuando analizamos estos autores de los que esta corriente neorreaccionaria, ¿no? Nick Land, La Ilustración Oscura, Karp, el mismo Peter Thiel, uno si lo ve de forma aislada, con esto voy a repetir un poquito lo que dijeron, tiene algo de ideas extravagantes, ¿no? Que están en el mismo paquete de Elon Musk buscando la inmortalidad o queriendo ir a Marte, ¿no? Reemplazar estados por corporaciones, Como ¿no? que tiene una fantasía, decís. Tiene un componente tiene un componente un poco extravagante, un poco fantasioso, por el cual no creo que haya que tomarlos al pie de la letra, pero sí tomárselos en serio. Y esto lo uno un poco con lo que decía Valeria recién. El dato más significativo no es el corpus de ideas que surge, ¿no? Porque además no tenemos ninguno, no hay ningún Carl Smith acá, ¿no? No hay el jurista del siglo XX, reaccionario, ideólogo del nazismo, no hay ninguno de ellos entre estas figuras. No lo sé. Una figura de esa estatura intelectual. Pero más allá de eso, lo importante es que un sector de la burguesía global, el más dinámico, el más rico de Occidente, está girando abiertamente hacia posiciones autoritarias, diciendo la democracia sobra. Esto es una novedad. Porque el componente autoritario estuvo siempre presente en el capitalismo, ¿no? Las invasiones, las dictaduras, etc. Sí, o el poder concentrado, ¿no? El poder concentrado económico. Eso es una forma de autoritarismo político. Pero la ruptura abierta con el lenguaje democrático está algo que no se da desde hace un siglo. ¿Se dio cuándo? En el fascismo de los 20 y 30. Que abiertamente, incluso con alguna ambigüedad, ¿no? A veces Schmitt decía, estamos en contra del liberalismo, pero no de la democracia. Bueno, pero le dio una ruptura tan tajante en el lenguaje entre el capitalismo y la democracia, ¿no? Que fue un matrimonio que se fue gestando de manera contingente fin del siglo XIX en adelante. Hay que decir, ¿cómo lo diría Nick Land? ¿Cuándo se jodió la modernidad capitalista? Con la Revolución Francesa, con la serie de revoluciones democráticas independentistas que instalaron la igualdad en el horizonte. Entonces, hay una ideología fuertemente antidemocrática que me parece que hay que tomar muy en cuenta, porque no solo está fuertemente entrelazada con el aparato industrial militar norteamericano, sino con un momento de auge de la extrema derecha en el mundo. Entonces,
en cámara lenta va creciendo el autoritarismo y empiezan a emerger este tipo de ideas. Y ahora voy a lo que me preguntás sobre Asia. Si uno ve a estos autores, parecen tecnoutópicos optimistas, pero en el fondo es una élite en pánico. Claro, Tiene un gran pesimismo sobre lo que está viendo. Lo que ves, el declive de Occidente, lo que, en palabras de ellos, ¿no? Para Nick Land, Occidente está estancada tecnológicamente en los años 70. ¿No? Hay una frase famosa donde, no, creo que esto es Peter Thiel, ¿no? Nick Land, donde dice, esperábamos autos voladores y lo que tenemos son 140 caracteres, es decir... Carp. Carp El que le es dice ese, bueno, Carp. ok. Carp. Bueno, hay un gran escepticismo sobre cómo el Estado actual es incapaz para relanzar la acumulación, la innovación tecnológica, etc. Y la conclusión que llegan es la que vos mencionaste, del divorcio entre libertad y democracia, ¿no? La libertad es entendida de la forma liberal, de libertad de los agentes económicos, digamos, libertad económica de los agentes empresariales, etc. Pero es una ruptura importante, porque el gran cerrojo ideológico del capitalismo durante mucho tiempo fue la idea de que solo la economía de mercado daba el sustrato material para el pluralismo político y la democracia. Claro. Hoy abiertamente están diciendo lo contrario, ¿no? Exacto. Entonces, yo empezaría a pensar cuál es el eco entre estas ideas que tienen algún componente extravagante, que están en mano, que están dichas, hay que tomarlas en serio en primer lugar por el enorme poder económico, político y tecnológico de quienes las pronuncian, y por un contexto global de avance de la extrema derecha, donde no es solo idea de magnates tecnológicos, sino que tiene un cierto eco popular, ¿no? Porque las ideas autoritarias también están brotando de abajo, por algo ganan elecciones la extrema derecha. Me parece que estos son elementos que yo colocaría en el debate. Extrema derecha como concepto suena raro para sobrevivientes de dictaduras, ¿no? Sangrientas, que tenían otros modus operandi de poder torcer a la opinión pública y así la intención de elección en representatividad democrática. Hoy por hoy, esa extrema derecha no podría ser una consecuencia de un vaciamiento de lo que es una representatividad estatal que no regula el sistema de valorización financiera, por lo cual miles y miles de personas se quedan fuera de un sistema productivo y no pueden pertenecer a algo que genere un sentido común o sentirse parte de una sociedad, y por lo cual responsabilizarse de construir esa sociedad y hacerla mejor. Es un montón. ¿Entendés? Como que hay otras maneras operacionales de control que lo que hacen es yo creo que como fragmentar. Pensaba lo que decía recién Martín y lo que decía Alejandro. Digo, agreguemos al escenario que pusimos un poco todos sobre la mesa el proceso de lo que yo llamo las 3 deslocalizaciones, ¿no? Porque decíamos, bueno, esto empieza a principios del 2000 a profundizarse, y ese proceso de hipercapitalismo y de concentración y demás tiene como ese proceso de, bueno, primero la deslocalización del capital, ¿no? Esto del capital financiero, que ya advertía Lenin en ese libro de 1916, yo estoy como muy obsesionada con ese momento, ¿no? Goodbye, Porque, Lenin. en ese libro tan chiquito, Lenin avisoraba, ¿no? Esa guerra que se iba a dar por el territorio, pero a partir de la concentración, de los monopolios, de la acumulación de capital y del rol que iba a ocupar el capital financiero. Bueno, acá estamos, 110 años después, discutiendo un poco lo mismo. El proceso sigue siendo bastante parecido. Yo creo que lo que se suma es la deslocalización de la producción, que empieza, ¿no? En los 90, que lo vimos sobre todo en nuestro continente, pero que también lo sufren los Estados Unidos, ese proceso de deslocalización en donde uno ve ciudades fantasmas en Estados Unidos, digo, ese traslado, ¿no? a Sí, el Asia. cordón del óxido, todo eso. Exactamente. Y la deslocalización de la comercialización, que viene de la mano de las plataformas, ¿no? Esta idea de que uno está comprando productos que ya no solo están deslocalizados en su producción y deslocalizados su capital, sino que además tenemos estos famosos unicornios como Mercado Libre, en el caso de Argentina, que ni siquiera son empresas argentinas porque están radicadas afuera, pero el consumo y la comercialización digital, ese 6% del consumo en la Argentina que está en las plataformas, está deslocalizado, no aporta nada. Entonces, es un contexto muy complejo. Y en esto del proceso civilizatorio, digo, pensando en la pregunta que hacías, Mari, yo lo que sí veo ahí es que estas herramientas tecnológicas, sobre todo Palantir, que indexa los datos, que junta bases de datos, que lo que hace es perfilar, controlar a sociedades completas, Tiene injerencia. Que va a decidir quién se vacuna en función de la posvida que pueda llegar a tener según su perfil sanitario, y también va a decidir quién muere y quién no engasa.
¿no? Digo, tiene todos esos usos, porque si no parece que uno cae en esa discusión también de, bueno, están en contra de la tecnología. No, yo estoy en contra de una tecnología que permite tomar decisiones sobre situaciones tan dispares sin que la sociedad sea parte del proceso de decisión y con la absoluta opacidad de cómo esa toma de decisiones se realiza. O sea, no hay intervención alguna de las instituciones democráticas en la toma de decisiones. Exacto. Ahí después lo tratamos, pero no sé si se acuerdan de una película que se llama Elysium, si no me acuerdo. Me acordé por lo que vos decías recién. Elysium. Elysium, que es Matt Damon, bueno, es un mundo de ricos fuera de la Tierra, donde está toda la salud, hay cámaras donde uno se mete, te cura una cámara, ¿no es cierto? Discuten la inteligencia artificial y abajo todos los pueblos desesperados, una tierra inhóspita total. Ese, en algunas cosas de lo que vos decís de la idea extravagante, está flotando eso en estos muchachos, más allá que estén diciendo ahora que fracasó el tema Marte, pero estén pensando en ciudades dirigidas por corporaciones. Hay algo Hay en un esa... libro interesante ahí de Michael Nieva, un escritor argentino, que se llama Ciencia Ficción, el capitalismo de plataforma y ciencia ficción, donde muestra cómo todos estos personajes, desde Till, pasando aparte de que son gringos, Sí, sí. norteamericanos, digo, más allá de que algunos sacaron su ciudadanía, y muestra cómo hay todo un historial en la ciencia ficción del que se apropian en esta idea de construir futuro, ¿no? Con la posibilidad de que su superpoder es esa fortuna que tienen, que les permite la construcción de un futuro posible, imaginado, pero sobre todas las cosas, esa idea de que los que destruyen este planeta salen a buscar otro con las mismas lógicas. Claro. No es voy a ir a Marte para ver cómo ¿Qué onda podemos. Marte? No, voy a ir a colonizar Marte. Claro, ¿no? claro, Es el claro. proceso de, bueno, destruyo esto y voy a dominar y a conquistar otro planeta más. De hecho, en una conversación que recién hablábamos de esta nota que da Till en el New York Times, él cuenta que en un diálogo reciente que tiene con Elon Musk, él dice que, bueno, que medio como que está desilusionado ya con la idea de ir a Marte, ¿no? Pero que Marte nunca fue un desarrollo científico, era un proyecto político, Claro. en términos de que iba a ser el lugar a donde fueran en caso de que esto saliera mal. Hay un reconocimiento. Pero en paralelo, lo que está haciendo SpaceX con Starlink y distintos acuerdos que tiene con el gobierno norteamericano es desparramar nanosatélites por el espacio para aportarle datos a empresas como Palantir para que el control sea cada vez mayor. Entonces, no es que solo es una herramienta militar de seguridad y de defensa puesta al servicio de los gobiernos para cuidarse a sí mismos en pos de la seguridad nacional. También terminan justificando la masacre, porque cuando esas herramientas tecnológicas perfilan quién es y quién no terrorista, se justifica la matanza a partir de esa decisión. Y después volvamos al étnicamente un pueblo. Y volvamos después al término terrorista, a lo que estuvo diciendo nuestro presidente Milei hace pocas horas. Está Hernán Vamos a presentar a un cuarto invitado, que está Hernán por Zoom. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Te saludamos, ¿nos escuchas bien? Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé si pudiste escuchar un poco la conversación en lo que veníamos hablando sobre los neorreaccionarios, Peter Thiel, Palantir, Karp, el CEO de Palantir, sus injerencias militares, pero también cada vez más del control estatal y un poco, bueno, traerte acá al debate porque era interesante saber tu opinión, vos como investigador, me imagino que además de estar en tema tenés también una postura, ¿no? Bueno, sí, bueno, me alegra saludar a todas, a todos acá una vez más. Bueno, han dicho un montón de cosas muy interesantes. También, digamos, soy de quienes critican la idea de tecnofeudalismo. Creo que, como decía Martín, digamos, la forma en la que lo plantea Cédric Durán es más compleja, más interesante, apunta a la cuestión del monopolio, que es un tema fundamental de los tiempos actuales. También habría que pensar hasta dónde también se sigue llamando capitalismo. Hay una autora australiana que vive en Estados Unidos que se llama Mackenzie Wark, que dice, ya no vivimos en capitalismo, vivimos en algo peor. Yo estoy más pensando un poco en ese sentido, digamos, hay algunos indicios de que exactamente el modo de producción capitalista
no es el que nos nombra de manera completa, pero todavía no hay otra cosa, otra forma de nombrarlo. Lo que sí está claro es que es un momento de gran concentración del poder, otro momento de, digamos, de distanciamiento entre la democracia y la acumulación. No es la primera vez, como ya dijeron, ¿no? Pero es una expresión más de esa distancia cuando las circunstancias así lo piden. Y creo que si hay digamos, una disputa muy bien organizada en torno de imaginario social. Un poco Valeria creo que decía, ¿no? Hay un proyecto civilizatorio, podríamos decir, hay una especie de retome de la cuestión de la utopía por parte de fuerzas hiperconcentradas. Es decir, quienes hoy en día presentan el proyecto civilizatorio son las fuerzas más concentradas. No es un tipo de movimiento que venga desde abajo, como fueron las revoluciones francesas bolcheviques, sino es un movimiento que viene desde arriba. Y eso es lo que estamos un poco viendo, ¿no? Cómo se lleva a cabo una revolución intestina, una revolución desde el poder más concentrado. Y creo que por eso también aparece claramente la disputa con China, donde las decisiones se pueden tomar de una forma más unilateral en las democracias occidentales, ¿no? De todas maneras, bueno, la comparación me parece que en algunos casos, o en algunos puntos es un poco trunca, porque en China hay Estado, digamos, y hay partido. Y esa relación entre el Estado y el partido, esa relación simbiótica, pero no completamente absorbida entre Estado y partido, hace que bueno, las tomas de decisiones también contemplen distintos actores en distintos momentos, cosa que hoy no está sucediendo, ¿no? Digo, en Argentina no está sucediendo. Se está justamente intentando vulnerar cualquier decisión o pasar pasar las decisiones por el conocimiento de quienes votan o quienes habitan el país a través de, bueno, forzar de todas las formas posibles los canales institucionales. Hay un autor italiano que se llama Matteo Pasquinelli que dice justamente la mayor opacidad, la mayor caja negra de la inteligencia artificial no es técnica sino política. Digamos, Claro. es precisamente ocultarse de la imagen pública Claro. en sus posicionamientos o usos políticos. Es decir, es una tecnología que tiene un montón de usos positivos, por ejemplo, en medicina, en biología. Digo, la inteligencia artificial no es una sola cosa, pero sí es cierto que el uso que se le da en la actualidad, bueno, beneficia a un sector hiperconcentrado que puede digamos, quitarse, salir de la imagen, no mostrar sus formas, sus modos, sus intenciones, mientras que hace visible y evidente todo lo demás, ¿no? Mientras que recupera los datos de cada respiración, cada movimiento, cada opinión de toda la población. De los usuarios, ¿no? De las inteligencias artificiales, porque también vamos a salvaguardar a aquellos que todavía no han entrado al sistema de ser usuario, de entregar Perdón, así más o menos. los, Quiero decir, los- hay quienes no usan inteligencia artificial voluntariamente, pero somos permanentemente capturados usados por inteligencias artificiales. por Digo, ese patrón de cualquier persona acumulación. que toca un teléfono celular está participando del universo de la inteligencia artificial. Aunque no lo decida, por Aunque eso no digo, el sepa. ser humano ha perdido su condición de elección frente a estos nuevos sistemas operacionales, como dice Valeria, de control poblacional y civilizatorio. Pero No, pero además creo que por ahí Hernán va en ese sentido también. Muchas veces lo que sucede es, no necesariamente uno tiene que usar la inteligencia artificial incluso. es usuario igual aún no usándola. No solo eso, es tal la totalidad del entorno digital que a veces perdemos dimensión de que, digo, ya discutir si somos parte o no de ese entorno digital es
hasta algo que ya no deberíamos estar discutiendo. Claro, que no es tangible, digamos. Porque, digo, desde el adulto mayor que tiene que sacar un turno para ir al médico, desde cualquier trámite que uno tiene que hacer, digitalizó. la digitalización de la vida, que se acelera además después de la pandemia, la injerencia que tienen estos sistemas, incluso en términos públicos, gubernamentales, desde una clase, el mismo proceso por el cual nosotros ahora estamos hablando acá, implica una extracción de datos, aunque nosotros no estemos diciendo, che, en este momento lo que nosotros estamos diciendo, bueno, hay un procesamiento de lo que nosotros decimos, digo, está tan conformada esa totalidad por estos sistemas que a la vez están integrados, que incluso muchos de los datos que procesan empresas como Palantir también son bases de datos incorporadas e indexadas, así como hizo Google durante años en términos de esos buscadores que hoy acumulan datos de décadas. Bueno, las empresas como Palantir que entrecruzan bases de datos también están usando bases de datos que por ahí no las aportamos en términos del uso de dispositivos, sino que eran parte de nuestra historia clínica, de nuestra historia educativa, Sí, de los datos de salida y entrada al país, nuestros datos financieros, que deberían ser datos resguardados, pero que ya no lo son. Claro, y también me quedó pendiente lo que decías al principio de que pueden hacer gemelos esos datos, ¿no? Que se pueden duplicar por millones y millones, entonces pueden crear comunidades hasta ficticias y entonces generar nuevas poblaciones digitales en donde también generan sistemas de producción que son bots o inteligencias artificiales creando y discutiendo con inteligencias artificiales, unos contra otros, otros mundos. Pero digo, esto nos puede llevar como el conocimiento, vos que sos investigador del CONICET, nos puede llevar a un sinfín, porque como el universo es infinito, lo que yo me preguntaba es, no hace tanto Argentina tuvo la experiencia de tener una soberanía digital, nuclear, energética, ¿no? Y como vos hablábamos al principio, tiene un correlato histórico, hablabas de las Torres Gemelas, de dónde es la génesis de estos grandes capitales financieros que tienen tanto poder concentrado hoy y que es el mismo patrón de acumulación en otro sistema de producción que ya no es capitalismo, que no sabemos nombrarlo. Me pregunto si nosotros como Estado, que en algún momento antes de ser los primeros deudores de este acreedor que es el Fondo Monetario Internacional, supimos tener un diseño propio de país y supimos tener satélites y también defender una soberanía desde la justicia, ¿no? Soberana, de poder tener un proyecto de nación. Pues se puede regular a partir de un Estado, como decía recién, que tiene realmente marco regulatorio frente a llevárselo todo, sin que nadie pueda decir nada, ¿no? ¿Cómo lo ven esto? ¿O es un sin límite, ya estamos entregados? No, ¿O ya a ver, está, bueno, ya vamos todos a morir y esto es el apocalipsis? No, a ver, no, apocalipsis no, pero sí que pero hay no una es discusión tan sobre la militante. regulación. Hay una discusión de que países soberanos pueden regular y hay otro que pensamos que se necesita una regulación mundial, que es muy difícil ante el poder que acá se describía de cómo llevarlo adelante. Pero los quiero traer un pasito atrás en lo que ustedes estaban diciendo. ¿Por qué digo esto? Seguramente Valeria se va a acordar, pero hace unos años, en una presentación que hace Peter Thiel, él dice, somos tal minoría que nuestras ideas no pueden llevar... 2009, que no pueden ser llevadas a cabo si la gente vota, porque no convencemos a nadie. Entonces, que la resolución, el camino, es la tecnología, o sea, una forma de participación para todo esto que se estaba diciendo del proyecto político, el proyecto civilizatorio. ¿Por qué traigo esto ahora? Porque creo que traigámoslo también a Argentina, porque en Argentina se da una particularidad. Milei, con la representación de un Estado sin regulación, que es lo que vos estabas diciendo, que está abriendo las puertas a que vengan. Sí, aperturista, ¿no? Y que no le vamos a regular nada, que le vamos a ofrecer nuestro frío, nuestra agua, nuestros minerales, todo lo que necesite esta inteligencia artificial. Él está diciendo algo muy fuerte, pero este hombre llegó por democracia, llegó por el voto. Ahí hay entre el modelo que decía, por eso yo creo que lo están estudiando. No, llegó de una década endeudada, no sé si tanto el voto. Ya empezaba esto a mermar el sistema democrático en Argentina. Pero que ellos logren después del 2009. Yo lo que estoy comparando es la frase de Peter Thiel, que dice nunca vamos a llegar por democracia, por el voto de la gente. La democracia y el voto, además hacen en esa presentación algunas cosas contra el voto de la mujer, por ejemplo.
porque dice que es más contemplativo de la solidaridad, entonces que no puede llevarse a cabo esas visiones, con una Argentina donde, por supuesto, yo creo que nosotros tenemos otra experiencia histórica, pero en estos años, ¿no es cierto?, está no sé cómo denominarlo, colonialista, neocolonialista, que es Milei, abriendo las puertas para un experimento de esa gente. Por eso yo llamo también el laboratorio argentino desde esa mirada. Y algunas de las cosas, como el proyecto de ley, esta de las empresas automatizadas, algo tiene que ver con un experimento. Sí, yo ahí creo que arranco de atrás para adelante. Yo lo pienso cada vez más, creo que el tema de la ley de los agentes de inteligencia artificial y estas sociedades que propone Sturzenegger, que sale el artículo en el Financial Times, que elabora junto a Milei, tiene algo que ver con esta nueva idea de que en esta cuestión de la inteligencia artificial y estos sistemas como Palantir, que toman decisiones sobre quién vive y quién no vive, qué territorios son territorios de sacrificio y cuáles no, sigue existiendo una responsabilidad sobre la empresa, ¿no?, que es titular de ese sistema. Si la empresa deja de tener responsabilidad y quien está decidiendo es el sistema, y existen legislaciones como la que propone Sturzenegger y Milei, en donde los agentes de inteligencia artificial pasan a tener responsabilidad, nadie va a ser responsable de las consecuencias del uso de estos sistemas. Digo, yo, más que enmarcarlo en un delirio planetario de Sturzenegger, creo que desde que asumió Javier Milei, ese 10 de diciembre de 2023, se ha generado en la Argentina una arquitectura legal y jurídica que favorece a estas empresas, a ese tecnoimperio, ¿no? Digo, por eso siempre marco la articulación del gobierno norteamericano con estos empresarios y con el gobierno local. Porque cuando uno ve la ley bases XXL, ¿no?, la primera versión de la ley bases, que es además la primera visita de Peter Thiel a la Argentina, porque Thiel llega a la Argentina en febrero del 2024, a poquitos meses de que Milei había asumido la presidencia. Y la primera versión de la ley bases ya incluía la modificación de la ley del fuego, la modificación de la ley de tierras, la modificación de la ley de sociedades. El proceso legislativo y la situación hace que esa ley disminuye su potencia y solo queda allí el RIGI. Pero después siguieron avanzando. Hay una persistencia sobre determinadas legislaciones, esto que Cristina dio en llamar el Estatuto Legal del Coloniaje. Digo, hay un entramado en estos 2 años y casi 2 años y medio, en donde hay una construcción en esto de pensar el laboratorio, de la legislación que habilite esos desarrollos tecnológicos y también, insisto, la generación de infraestructuras críticas o por lo menos la extracción de las materias primas que se requieren, una especie de reprimarización 3.0 para el desarrollo de estas grandes empresas. Clarísimo. ¿Cómo la ven? Yo agregaría, a ver, en línea con lo que están mencionando. Primero, es muy claro que hay una expectativa en la tecnología como una forma de resolver los problemas que plantea la política democrática. Es decir, la tecnología como el agente que puede reemplazar deliberación por automatismos, ¿no? Sí, hacerlo más eficiente, ¿no? Sí. Esa burocracia que fue eficiente y que la gente se cansó, hacer un Estado eficiente, un Estado inteligente. La inteligencia artificial está pensada, en principio, como tomar el control de procesos que antes implicaban deliberación humana, digamos. Entonces, en principio, hay una afinidad entre este tipo de desarrollos tecnológicos y las hipótesis políticas de qué hacemos con la democracia, que nos parece un sistema lento, que nos... O obsoleto, según Peter Thiel. Nos pone regulaciones, nos limita, etc. También los cambios productivos que están asociados a la aplicación de estas tecnologías favorecen un entorno antidemocrático o de mayor explotación laboral, cuanto menos. Por ejemplo, la uberización, ¿no? Un trabajador uberizado, ya sea de Uber o de otra plataforma, ya ni siquiera tiene enfrente de forma directa un patrón, digamos. El capital no está personificado en una persona, sino en un algoritmo que le dice a dónde ir, etc. Todas esas cosas individualizan la fuerza de trabajo y rompen los mecanismos de solidaridad que ha tenido históricamente la clase trabajadora. Deshumanizan, ¿no? El gran organizador social que es el trabajo. Lo deshumanizan, digamos. Ya son máquinas operando. Y a donde quería llegar, porque me parece importante, porque estamos muy en el nivel del diagnóstico y después cuando queremos pasar el qué hacer no sabemos bien qué decir, ¿no? Yo creo que hay una vía falsa que puede tomar 2 formas, que es
Primero, un rechazo antitecnológico, ¿no? El ludismo nunca funcionó demasiado, ¿no? Hay que pensar un proyecto social alternativo sobre la base de las transformaciones productivas y tecnológicas heredadas y no contra ellas. Porque vamos a perder esto que mencionaba Hernán, ¿no? No existe una desconexión individual de la inteligencia artificial, aunque no seas un usuario directo de ChatGPT. Y tampoco creo que sea simplemente un volver atrás político, porque los cambios productivos impiden repensar los proyectos políticos de soberanía sobre las bases de escenarios que ya quedaron caducos. Yo digo, vos mencionabas antes el ciclo progresista latinoamericano o argentino, incluso podríamos decir, lo que sucedió en América Latina durante ese ciclo ya fue muy diferente a los años 40 o los años 50, con el grado de desarrollo nacional centrado, digamos, la internacionalización productiva. Sí, la globalización. Por eso, ¿no? Esos cambios No generan logo. irreversibilidades y hay que pensar las transformaciones sobre la base de ese campo nuevo generado, tampoco sin pensar que las tecnologías son neutras, ¿no? O que los cambios... Claro, porque cuando volvés a la Constitución del 49, vuelve todo a empezar y está todo bien. Pero creo que ese reinicio sin más no creo que sea posible, ¿no? Qué lástima. Decí que no soy Peter Thiel, porque si no sabes cómo vuelvo del 49. Eso quedé propone el pensando- reinicio, ¿no? Ellos ¿cuál es proponen el reboot? reinicio, pero me quedé pensando en esa misma Reseteo. declaración de la que hablaba Alejandro del 2009, que a mí me obsesiona ese discurso en particular, que es el de educando al libertario. Y él en ese momento dice algo más, ¿no? En esto de pensar por dónde iba su cabeza y esta idea de, bueno, ¿por qué hace PayPal y por qué después... Y si uno piensa el concepto de los estados-nación, como nosotros los entendemos, digo, incluso podemos hasta discutir desde si los miramos desde nuestro continente o si pensamos en el Estado, pero pensando en ese estado-nación, que su fortaleza radica, ¿no? En el manejo de la defensa, en el uso de la fuerza del Estado y el manejo de su moneda, las dos cosas que ataca Thiel y estos tecnoutópicos son precisamente la posibilidad de los estados-nación de manejar su moneda. Digo, la creación de PayPal viene a discutir el valor del dinero papel, administrado por un banco central. La y lo materialidad, dice de ¿no? origen, ¿no? O sea, esta idea de, bueno, vengo a destruir el sistema financiero tradicional para que los estados no tengan la posibilidad ante cualquier eventualidad manejar sus economías. Y por otro lado, la defensa, ¿no? Esta idea de, bueno, vengo yo, el privado, a decirles que les aporto con la tecnología la posibilidad de controlar a sus poblaciones. Digo, ahí no hay improvisación. Digo, por eso yo siempre tengo miedo un poco lo que decía Martín, ¿no? Esto de, ojo, digo, tienen sus delirios, pero hay que tomárselos en serio, porque uno lo que ve son 25 años de sostener una narrativa y trabajar en pos de eso. Y en ese discurso, él dice algo que es, bueno, nosotros, que en un punto tiene que ver con esto del aceleracionismo, o sea, ¿por qué critican a los estados? Bueno, porque la aceleración necesaria para el desarrollo de sus propias tecnologías requiere que no exista una burocratización que les ponga límites, que les diga, che, mirá, acá te estás pasando un poco los derechos civiles, hay una ciudadanía, hay una población, existen normativas que claramente no quieren cumplir para ese desarrollo. Pero lo que plantea en ese momento Thiel él dice, bueno, nosotros tenemos que generar con estas herramientas un cierto caos social, ¿no? Darles a ellos ese famoso solucionismo de aplicaciones. Y al no tener rostro, en esto que hablaba Martín, de la uberización de estas plataformas y lo que se produce ahí, no van a tener, dice él en esa charla, con quién ir a quejarse. No va a haber un destino, o sea, y los gobiernos van a estar tan enflaquecidos, tan debilitados, que tampoco van a poder afrontar una respuesta política a los problemas que generemos. Entonces, hay también una intención de caotizar a esas sociedades que pueden leer por los datos, porque los datos son datos sociales. Digo, ellos, si bien tienen datos del sistema financiero, pero lo que se leen ahí son relaciones sociales. Digo, los estados, la estadística es una herramienta fundamental para los estados, para poder entender y comprender. Y tomar decisiones. Si esa herramienta queda en manos de 3 o 4 tipos, que además la usan como se les canta, es muy peligroso porque el Estado va perdiendo cada vez más la posibilidad de dar respuestas en términos de una moneda fuerte, de dar respuestas en términos de una defensa soberana y territorial en un tiempo donde el territorio es clave, pero además en clave política, de poder leer a sus sociedades, de poder comprender lo que está sucediendo, porque esa administración de tecnología que les podría dar esos datos
porque la tecnología per se no es mala, digo, tiene sus dueños en este caso, y son dueños que quieren hacer con esos datos un control, ¿no? Y deciden quién es terrorista, quién no lo es, cuál es una zona de sacrificio, cuál no lo es. Y eso es muy complejo, digo, en un contexto como este. Che, y hablando le pregunto a Hernán ahora, pero... Hernán quiere decir algo, me parece. Dale, Hernán. Sí, gracias. Sí. No, agrego una cosa a lo que decían Valeria y Martín, digamos, tiendo a concordar. Me parece que hay 2 o 3 temas, digamos, que son bastante clave. Por un lado, es una especie de reactualización de esa posición que se sostuvo en los 90, en los gobiernos neoliberales, que era de que la política es sinónimo de corrupción, de lo podrido, el Estado, incluso, y los bancos proponen un juego necesariamente corrupto. Entonces viene la figura del técnico, ¿no? En Argentina tenemos un técnico ministro de Economía que viene como a decir que la política está mal y que la economía, una técnica económica, va a resolver los problemas. Vamos a ver cómo me parece termina. que ese mismo razonamiento se vuelve a articular, digamos, en 2008 frente a la crisis europea, con el nacimiento de Bitcoin, por ejemplo. También pone una posición, digamos, en contra de ese entramado que son los bancos y los estados, digamos, es siempre ese mismo enemigo. Y hoy en día la inteligencia artificial o el contexto digital viene un poco a reactualizar desde ese punto de vista este debate, ¿no? La política, la decisión política, lo colectivo, el debate es rápidamente degradable, manipulable, y hay una serie de herramientas técnico-tecnológicas neutrales que pueden resolver los problemas mejor. Entonces creo que ese punto de vista se va actualizando junto con otra cosa que decía Valeria, que es la sustracción de la imagen de los dueños o de los jefes. Digamos, no solo Uber, sino, pensemos eso, 2 o 3 décadas atrás, cuando se empiezan a automatizar los sistemas de reclamos, ¿no? Me cobraron el doble de lo que consumí, llamo a la empresa y no hay un ser humano que me atienda o entienda mi caso, sino que, bueno, son una serie de grabaciones automatizadas que le sustraen una cara o una posibilidad de pelearme concretamente con alguien, y es un sistema neutro, opaco, abstracto, dentro del cual no me queda otra que aceptar esas reglas del juego, ¿no? Eso es justamente lo que plantea la relación entre plataforma y usuario. Ya no es ni siquiera una ciudadanía atada al consumo que daba algún tipo de derecho, sino que es una ciudadanía plataformizada que depende de un usuario que firma un contrato absolutamente unilateral. Entonces, volviendo un poco a lo que se decía antes, creo que sí es fundamental una regulación. También pienso que las regulaciones nacionales van a empezar a quedar cortas, vienen atrás, ¿no? Digo, no es como la energía nuclear, por ejemplo, que solo los estados la podían desarrollar. Entonces había un cierto nivel de transparencia relativo, obligado. Estas son tecnologías absolutamente privadas que se desarrollan con recursos públicos, pero en manos absolutamente privadas, que no tienen esa zona de transparencia, que por lo tanto van a requerir regulaciones como mínimo regionales, si hay acuerdo, ¿no? Me parece que, por ejemplo, la foto de México y Brasil dándose la mano es una foto fundamental para esto que estamos discutiendo. Digamos, hacen falta reforzar ciertas regionalidades si se quiere tender a algún tipo de regulación mundial. En ese punto, Martín decía, a veces no tenemos claros los caminos, pero lo que vos decís, Hernán, es el punto que yo decía, localmente no se puede. ¿Por qué? Porque es un problema de poder también. Entonces, nosotros pertenecemos a un bloque regional que ellos intentan destruir y nosotros necesitamos construir. Entonces hay batallas, para mí entender, en este tiempo, que tenemos que dar. Uno es la democracia, no permitir que se siga vaciando más allá de nuestra crítica a la democracia que vivimos. Porque ese es nuestro instrumento para enfrentar a Milei y derrotarlo. No es lo mismo que en Argentina el año que viene se derrote a Milei y que en estos meses se derrote en Brasil, a que no sea así. Son batallas concretas. En ese sentido, hay una capacidad de dotarnos de poder en una soberanía compartida con los BRICS, con toda esta política regional, de una soberanía que sea leída en términos de poder, de construir poder para poder intervenir de una manera provechosa para nuestro pueblo en
todo lo que se está desarrollando. Porque hay algo que yo comparto. Ellos, sobre todo Alexander Karp, quiere poner a los que los criticamos en un lugar de que no queremos el avance tecnológico. Por eso es muy bien lo que dijeron ustedes dos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en ese lugar. Lo que estamos en contra del tipo de desarrollo y de poder que ellos están desarrollando. No, de que ellos tengan injerencia a cómo nosotros queremos que ese avance tecnológico también nos apoye a nosotros como sociedad con nuestra propia cultura, porque lo que ellos hacen es barrer una cierta identidad cultural propia para tener allanado el camino. Proceso, digo, lo decíamos al principio, por ¿no? eso Por duele eso tanto hay que un el proceso civilizatorio, pero porque por eso, hay una negación identitaria. Por eso es tan angustioso que el Poder Judicial argentino y mediático funcionen como una corporación funcional a estos intereses foráneos que vienen a corromper algo mucho mayor que lo que ellos creen que están políticamente jugando, ¿entendés? Es muy duro entender que eso sí tiene una perspectiva muy misógina y masculinizante del discurso y también beligerante, desde un lugar que no se puede comprender como gente intelectual, porque digo, por más que sea inconstitucional la Corte Suprema, digo, para ser supremo tenés que tener una carrera universitaria, tenés que haber vivido un proceso histórico, haber tenido comprensión histórica para dar un examen. Entonces vos decís, che, pero pará, esto que estás haciendo me parece que daña al conjunto más allá de qué posición ideológica tengas. No, pero incluso, digo, si uno quisiera discutir, ¿se entiende decía la Martín, desesperación? Digo, yo coincido con lo del diagnóstico y que a veces una de las grandes trampas de este tiempo y de hace años es que a uno le cuesta mucho pensar en perspectiva. Claro. Y sobre todo con digo, y ahí empieza la discusión, ¿no? Bueno, ¿por qué los tiempos? Yo recuerdo que creo que fue el Time, la revista Time, que saca en un momento una tapa muy catastrófica, ¿no? Que después genera como una ola de regulaciones, ¿no? Fue como la fiebre de las regulaciones, yo creo que fue en 2023, después de que sale ChatGPT y en noviembre del 22. Y esa etapa era como, tenía una carta, me acuerdo que incluso la firmaban desde inversores hasta Elon Musk, diciendo que bueno, que había que frenar, ¿no? el avance de ChatGPT, creo que era que había que frenarlo por 6 meses y que paráramos todos y repensar de nuevo, ¿no? Y yo me acuerdo discutir mucho en un momento cuando sale la carta de Anthropic, de Claude, a principio de año, que me invitan, ¿no? ¿Viste? Para hablar del tema. Y empezaba a instalarte como esta idea de, bueno, están los buenos, ¿no? Sí. Bueno, acá está Darío Amodei, que tiene como un rapto de conciencia cívica y que dice que yo digo, chicos, pero hace 6 meses que el proyecto Maven, que es el proyecto de seguridad de los Estados Unidos, ya había incorporado Claude y ya lo estaban usando y de hecho lo estaba usando para adelante. Entonces, también hay un problema en la aceleración del proceso que nos impide no diagnosticarlo, sino intervenirlo. Digo, esa brecha de concentración y de desigualdad cada vez más grande y que esté solo en manos de determinados países, el desarrollo, digo, los 5 grandes estamos hablando de Estados Unidos, pero porque es lo que nos afecta directamente, porque es el principal acreedor de nuestro país. Pero hay un gran problema que es, bueno, en general terminamos queriendo regular, y yo creo que ese es un error de las regulaciones o de cómo se están pensando por lo menos las regulaciones en Argentina, que además tenés un gobierno como el que tenés, que terminamos creyendo que, bueno, se resuelve con cuántas horas le dejamos usar el celular a los pibes o si tienen que usar celular en la escuela o no. Y esa es una trampa también, porque terminamos siendo como responsables, la sociedad civil, ¿no?, del daño que producen las plataformas. Cuando en realidad la discusión es otra, es, bueno, los procesos de opacidad de estos sistemas, de qué bases de datos se nutren, cuáles son los acuerdos que tiene el gobierno, si vamos a permitir o no que se instalen centros de datos, hacer un observatorio ambiental que decida si, dónde, cuándo, de qué manera y si esos centros de datos nos pueden brindar una capacidad de alojamiento soberano. Digo, la posibilidad de discutir esas cosas es lo que tendríamos que estar discutiendo. Porque si no estamos pensando si sacamos una ley 5 o 10 sobre ludopatía, y esa es la consecuencia de una tecnología que no está regulada en su origen. A priori, que claro. no es parte de la discusión y de la intervención en el proceso, porque además son sistemas que se actualizan permanentemente. Entonces, si nosotros sacamos una ley hoy, en 5 minutos es vieja. Entonces, la discusión tiene que ser cómo la sociedad y las instituciones de la democracia son parte de la conformación misma de esos sistemas y para qué, digo, pensando en un mapa de riesgos, ¿no? Decir, bueno, esta tecnología, digo, no estamos discutiendo el uso de tecnología para si la ola verde en Avenida de Mayo sí o no.
Porque también eso es la tecnología y también esos son procesos que están integrados a los sistemas. Pero para decidir quiénes son terroristas, sí y no. Para decidir a quién se le da luz y a quién se le da... no. Sí, quién vive y quién muere en definitiva. Quién vive ¿no? y quién muere, porque son esas mismas tecnologías. Entonces, hay que ser Te puedo sumar muy cauteloso con la discusión. Hay que ser Te lo cauteloso. pregunto, te lo tiro como un estudioso. signo de pregunta. Hay procesos democráticos de voto y elección en América Latina. ¿Quiénes controlan el recuento provisorio? Que es cuando se dirime lo que la sociedad cree quién ganó y quién perdió. Bueno, esa es Hay una un gran tema- discusión. Bueno, Más es una que crisis discutir, de subjetividad, ¿no? La discusión, ¿no? Porque ahora se está reduciendo todo a discusión paso sí, paso no. Paso y en qué términos y en condiciones. Elecciones en qué términos y en qué condiciones. Y quién va a administrar los resultados electorales. Esas son las discusiones que hay que dar. Clarísimo. Y eso no puede estar en manos de una empresa privada. Y extranjera. Extranjera, además, que tiene intereses en, por ejemplo, la habilitación de la ley de tierras Claro. para el acceso al territorio argentino. Es Así para, es. para legislar abiertamente, para hacer legal, no legítimo, el saqueo y la expoliación de este estatuto del neocoloniaje argentino en este siglo. Para cerrar el círculo y esta edición, quiero agradecerle a Martín Mosquera, quiero agradecerle a Hernán Borisonic, que no sé si se desconectó, ahí está, gracias Hernán, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, y también a Valeria Di Croce, que trajo a conocimiento de la sociedad argentina a estos Seguramente alguien más lo conocía. Bueno, acá nos enteramos gracias a esta investigación de la periodista y referente cultural y pensadora argentina Valeria Di Croce, a quien estamos agradecidos por toda esta data. Ojalá esto sea la conciencia social que tiene que empezar a tomar este país para, por lo menos, defenderse, ¿no? de un neoreaccionario artificial, digamos, ¿no? Que opera a través de herramientas digitales y no tan humanas. Acá todavía, más allá de que estamos en streaming, que cruza base de datos y que pueden usarnos para otros fenómenos sociológicos, lo que estamos intentando es poner a común ciertas ideas y pensamientos que están bastante invisibilizados también, ¿no? Porque no es un cotidiano de la opinión pública. Soy más optimista que pesimista en esto. Yo creo que se está hablando mucho más de lo que parece y que hay, a partir precisamente de las consecuencias que por ahí los pibes en las escuelas, en la secundaria, me parece que hay más discusión sobre el tema de la que parece. Tal vez todavía no hay una intervención y por eso a uno le interesa hablar de estos temas de la política. En la transformación de esos problemas. Claro. Discutimos ahora el endeudamiento con las billeteras virtuales porque el principal auspiciante de los canales es Galperín, pero no porque les interese el endeudamiento de la gente. También hay que ser cuidadoso con eso, porque no sea cosa que terminemos resolviendo el problema del endeudamiento y en realidad le estamos dando una mano a Galperín, que debería pagar impuestos y no los paga. Buenísimo esta última cierre. Para ustedes, chicos, despedirse de esta edición del Círculo. Bueno, no, solo agradecer la invitación. Muchas gracias, Hernán. Hernán. Bueno, También agradecer mucho Sí. y decir eso, que lo que está en juego tal vez es el punto de vista. Estamos soportando el punto de vista de los de arriba y hay que también dejar ver más el punto de vista de quienes están sufriendo o sosteniendo con sus cuerpos. buenísimo. Bueno, cambiar la perspectiva. Gracias, Mosquera. Bueno, me pareció genial el debate. Después lo vamos a invitar porque yo creo que hay que seguir el debate. Mi opinión es que el movimiento nacional y popular, para decirlo, está enormemente retrasado frente al fenómeno de la ultraderecha. Lo subestimó. Y yo creo que parte de estas discusiones lo que ayudan es a posicionarnos en otro lugar. Y quizás en la próxima podamos traer a algunos de nuestros amigos curas para también discutir el papel de la Iglesia en esta discusión que tenía sentado al lado el Papa cuando hizo la encíclica, la presentó a uno de Cloud. Exactamente. De Anthropic. A muchos arrepentidos en esas empresas, ¿viste? El arrepentido de tal, el arrepentido de tal. Como que no quieren ser parte, que fueron parte y se quieren ir. El modelo de negocios transforma todo, ¿no? Hay un viejito libro de Lanier que dice, es del 2018, creo, si yo no me acuerdo mal, post Cambridge Analytica, que básicamente decía las 10 razones por las que hay que abandonar las redes sociales de inmediato. Y uno decía, bueno, no será mucho, y en ese momento solo estaba hablando de Facebook. Pero él planteaba que era una máquina de incordio y planteaba que el tema era el modelo de negocios, que el problema en sí no eran las tecnologías, sino el modelo de negocios que había invadido Silicon Valley y que empezaba a perfilar a estas empresas hacia otro lugar.
Seguramente es eso. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado.